Bueno, chicos, vamos a terminar el tema de aplicaciones más importantes que tienen los diodos, que son como rectificadores. ¿Sí? ¿Qué es un rectificador? El rectificador es el encargado de convertir la corriente alterna a través de un transformador en corriente continua. Bueno, ustedes tienen dos tipos de rectificadores, de media onda y onda completa. ¿Sí? Este sería el esquema de un rectificador de media onda, donde tiene un transformador con su primario y secundario y un solo diodo. Y esto está esquematizado a lo que se le conecta acá, la carga, que sería lo que le van a conectar. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la entrada directamente, que ya está transformada, ¿sí? Al secundario. O sea, esto acá no tienen 220 volt, si esto es 220 a 5, por ejemplo, será 5 volt pico más menos 5, ¿sí? Secundario. Entonces ven que en un ciclo, cuando esté en ciclo positivo, tengo un positivo acá, por ejemplo, y negativo acá, sería esta partecita del ciclo, el diodo conduce. Por lo tanto, la señal a la salida pasa, que es este pedazo que tienen acá. Durante el otro ciclo, ¿sí? Durante el otro ciclo, que sería menos y más, que se invierte, sería esta parte del ciclo, ven que la corriente va a tratar de circular así, pero no puede porque está el diodo en inversa. Entonces, queda un circuito abierto, por lo tanto tiene esta parte. Entonces esto rectifica, fíjense, en un ciclo completo pasa solo la mitad del ciclo, por eso se llama rectificación de media onda. La rectificación de onda completa se puede lograr de dos formas, con un transformador y un puente que se llama de diodos, 4 diodos, que esto se compra integrado directamente, o lo pueden armar ustedes, comprar 4 diodos por separado, ¿sí? O se arma con un transformador, con un punto medio, ¿ok? Vamos a ver cómo funcionan estos dos. Bueno, este es el de media onda, que yo ya les había dicho, ¿ven? En el ciclo positivo, este es el secundario, ¿no? Acá tienen el secundario del transformador, ¿sí? No son los 220, es la salida ya reducida, que tiene el transformador reductor. Entonces, en este ciclo la corriente pasa, en este ciclo no puede porque está en inversa, ven que representa como si fuera un circuito abierto. Entonces, si no pasa nada, acá no hay corriente, si no hay corriente, si acá hay 0 volt, acá no hay caída, por lo tanto acá hay 0 volt. O sea, tenemos esta parte del ciclo. Entonces lo que logramos es, ¿ven? Lo que logramos es la media onda. ¿Ok? Perfecto. La tensión inversa que tiene que soportar el diodo, fíjense, cuando está en inversa, no conduce. Por lo tanto, en este lado tenemos, qué sé yo, supónganse que sean transformados de 220 a 18. Acá tendríamos un pico de menos 18, cuando esto está en menos 18, esto no circula, o sea, tenemos 0, el diodo tiene que aguantar lo que se llama una tensión de pico inversa de por lo menos 18, porque si acá, si esto aguantaría, es el famoso efecto avalancha. Si el pico inverso del diodo serían 10 volt, y acá le estoy poniendo inversa 16, ¡pum!, se rompe el diodo. ¿Está? Entonces, la tensión de pico inverso tiene que ser mayor que esta tensión. BM. BM, ¿quién es? Es esto. BM es la salida del secundario. BM. ¿Ok? La tensión que yo tengo, acá está. El pico. ¿Sí? Acá está. Muy bien. Vamos ahora a el de onda completa. Este es el rectificador en punto. Este es el secundario, acuérdense, no es el primario, este es el secundario ya del transformador que trabaja con una tensión más menos BM. ¿Ok? Entonces fíjese que en un ciclo, cuando tenemos el ciclo positivo, ven, acá tienen más, el mouse empieza a poner loco. Cuando esto es más y menos, o sea, cuando yo tengo acá el ciclo positivo, fíjese que la corriente va a ir siempre de más a menos. Va a ir por acá, se va a poner en directa el diodo de 2. Cuando llega a este punto no va a poder ir acá porque está en inversa. Entonces va por la carga. Cuando llega acá no puede volver hacia el mismo lugar a por D1. Entonces se pone en directa de 3 y sale la corriente. Acá tiene el camino de circulación de corriente. O sea que trabaja nada más que el de 2 y el de 3. Por lo tanto pasa el ciclo positivo.
En el ciclo negativo, acá se ve cómo se invierte ahora, cuando estoy en la parte de menos más, la corriente ahora va a impulsar del más al menos. Por lo tanto, va a circular mouse, a ver, va a circular de más, fíjense que se va a prender ahora el diodo 2, el diodo 1 el diodo 4 y el diodo 1, la corriente va a ser así, va a pasar nuevamente por la carga, se va por el diodo 1 y vuelve. Estos dos quedan en inversa, por lo tanto el otro ciclo también pasa. Entonces estamos logrando que lo que era el ciclo negativo, acá, que tenemos la salida de secundario, se rectifique en esta parte. O sea, que la corriente por la carga siempre fluye tanto en este ciclo así, como en el ciclo negativo así. Siempre es positiva. Por lo tanto, por ley de Ohm, esa corriente por esta resistencia de carga siempre va a ser positiva. Por eso tenemos los picos rectificados. Muy bien. Y la máxima tensión que tiene que aguantar de pico inverso, fíjense que cuando, por ejemplo, este diodo está en directa, acá tenemos el potencial más. Si acá es una llavecita, acá tenemos el mismo potencial más. Y si este está también conduciendo, el potencial menos de acá, ya lo tengo acá. Entonces, ¿cuánto tiene que aguantar de pico? IBM. La tensión máxima del secundario, el diodo. Muy bien. El otro esquema es el del punto medio. El del punto medio, ¿qué hace? Es evitar usar dos diodos de más. ¿Ok? Entonces, ya vienen, ustedes, estos se compran, por ejemplo, damos un transformador de 220 a más o menos 18 o más o menos 9. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el transformador, vamos a poner el número, es 220 a la entrada, ¿no? Supónganse que a la salida tenga, vamos a ponerle 18. Por lo tanto, 18 volts tienen entre este punto y este, es de 18. ¿Ok? Pero como está partido en 9, se van a generar 9 volts desde este punto a este y otros 9 volts de este punto a este. O sea, en definitiva, tengo entre este punto, vamos a poner, si acá fueran 0 volts, ¿sí? Acá tendrían 18 en el secundario. O sea, tendrían 0 volts, 9 volts en este punto y 9 y otros 9 de acá llegan a 18. Está partido en 2. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supónganse que ustedes tienen el ciclo positivo, el secundario, ¿no? Que acá está. Vamos a suponerlo con valores que es más fácil. Si ustedes tienen transformador de 220 a 18, 9 más 9, entonces esto se comporta como un generadorcito de 9 volts y este también como un generadorcito de 9 volts. Parto de las dos tensiones al medio. ¿Por qué? Este punto es la referencia, ¿sí? Fíjense, si esta fuera la referencia, o sea, un punto, digamos, de unión, ¿qué tensión hay acá respecto a esa referencia? 9 volts, porque esto, más 9 es 9 volts. ¿Y qué tensión hay acá respecto de la referencia? Esto era 0 volts, y acá hay 9, acá tendría que haber, ¿cuánto? Acá tendría que haber más 9, y acá menos 9. Menos 9. ¿Sí? Entonces este punto se dice que es de 0 volts, porque es la referencia. Porque estoy midiendo todo respecto a ese punto. O sea, de acá, a ver si lo entienden. Imaginen que no estén los diodos. De acá hasta acá tienen 18. ¿Está? Bien. Entonces, supónganse que acá hay una tensión cualquiera. Lo que no importa. Ustedes por ahí se confunden con 0 volt. Vamos a decir que es una tensión cualquiera que no la sé. Vea, no sé. Muy bien. Entonces, si esto es 18, como esto está dividido al medio, esta tensión sumada
a 9 volt me tiene que dar 18. ¿Sí? O sea que la diferencia que hay entre este punto y este son 9, eso está claro. Y la diferencia que hay entre este punto y este punto también son 9 para lograr los 18. ¿Sí? Entonces, este punto está, mejor dicho, este punto está 9 volt por encima de BA y este punto está 9 volt por debajo de BA. Por eso digo que es menos 9 volt. ¿Se entiende? Entonces, se dice, aunque no es cierto, que este BA es 0 volt. Puede ser cualquiera la tensión. Imagínense que acá hay 1.000.000 de volt. Entonces, acá hay 1.000.000 9 volt y acá hay 1.000.000 menos 9 volt. La diferencia sigue siendo 18. ¿Está? Eso es lo importante. Bueno, entonces, cuando estamos en el ciclo positivo, fíjense que este generadorcito va a impulsar corriente de esta manera y este va a intentar impulsar corriente en esta manera. Ahora, fíjense, o sea, siempre de más a menos, así. Y este de más a menos, así. Entonces, este queda en directa y este queda en inversa. Por lo tanto, ven que acá tienen este como si estuviera cerrado y este abierto. Por lo tanto, se establece una corriente acá, por lo tanto, pasa el ciclo positivo. Y en el ciclo negativo, esto se invierte. Ahora, si yo borro todo esto, a ver qué pasó ahí. Bueno, vamos a borrar nada más que esto. Ahí y ahí. En el ciclo que viene, cuando este ciclo es negativo, acá es como tenemos un menos más y acá un menos más. ¿Sí? Serían menos 18. Acá tendríamos, ¿sí? Menos 9 y acá ahora tengo más 9. Entonces, este va a impulsar corriente así. Por lo tanto, el de abajo ahora va a entrar en directa y este va a tratar de impulsar corriente así. Con lo cual, el de arriba queda en inversa. Es al revés. Te queda abierto y este queda cerrado. Por lo tanto, la corriente que ahora circula así va a generar también una corriente positiva a través de la carga, una tensión positiva. Por lo tanto, vuelve a pasar el ciclo. Entonces, de esa manera tengo un rectificador de onda completa con dos diodos y con punto medio del transformador. Muy bien. La tensión máxima que tiene que soportar el diodo, el BRRM, ¿sí? Va a ser 2 veces la tensión esta, el secundario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supongamos que esto es 0. Acá tengo 0 en el pico positivo. Acá tengo 9. Si este está cerrado, acá tengo 9 volt en este punto. Ahora, en este tenía menos 9. ¿Sí? Menos 9. Con lo cual, tengo menos 9 en este punto y más 9 en este punto, la diferencia es 18. Que es lo que tiene que soportar ese diodito en inversa. O sea, 2 veces la B máxima. Bueno, eso es y son los rectificadores. Ahora bien, la tarea que nos compete a nosotros es calcular cómo diseño todo esto. ¿Cómo logro una continua de la alterna? Fíjense que, a ver si yo lo puedo explicar acá. Lo que tengo es esto, ¿no es cierto? Lo que tengo yo es esto. Entonces yo tengo que lograr una continua. Entonces vamos a conectar un capacitor, que es el capacitor que tienen acá. Le vamos a agregar este capacitor, que es el que va a recuperar la pulsante. Esa pulsante que es así, lo vamos a transformar en una continua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ese capacitor lo que va a hacer es, en el ciclo positivo, se va a empezar a cargar muy rápido, hasta llegar al punto máximo. ¿Ok? Cuando llega al punto máximo y la tensión, digamos, rectificada cae, el capacitor deja de cargarse. ¿Sí? Deja de cargarse. Entonces, se carga desde ese punto, ¿por qué? Porque yo le voy entregando corriente permanentemente. Esta es esta parte, sería. Esta cómputa lenta. Ahí está. Cuando este es positivo, la corriente viene así y se carga. Va empezando
tensión al mismo ritmo que lo hace, ¿sí? La entrada, la salida, digamos, rectificada. Pero cuando llega al punto máximo y baja, ya deja de entregarle corriente al capacitor, deja de cargarse y se empieza a descargar capacitor. Y la descarga es liberar corriente. Empieza a liberar corriente, pero no puede liberarlas para allá, no puede liberarla hacia el rectificador, al revés, porque acá tiene todos los diodos sin inversa. Entonces se empieza a descargar a través de la resistencia de carga. Al descargarse, yo se lo voy a intentar explicar fácil para que lo entiendan, se empieza a descargar con una ley exponencial. Ahí, se empieza a descargar. Pero cuando se encuentra con ahora el otro ciclo que viene, se vuelve a cargar. Se empieza a cargar. ¿Sí? Entonces, se empieza, hace así, se empieza a cargar, llega al máximo, se empieza a descargar. Cuando viene el otro ciclo, se vuelve a cargar. Acá cuando baja, se vuelve a descargar. Y así siguiendo. Entonces, ven que acá ya tengo una especie de continua. Cuanto más grande sea el capacitor, cuanto más grande sea el capacitor, más lento se va a descargar, entonces yo lo que logro es esto. Así, así, ¿está? Así, lo cual se parece más a una continua. Cuanto más grande, ¿sí? Voy a poder incluso obtener esto, ¿ven? Fíjense, ¿ven? ¿Sí? Más grande el capacitor. Esto es cuando el capacitor aumenta. Cuando el capacitor se hace más chico, más rápido se descarga, entonces podría llegar a tener esta situación. Clic, clic, ¿ven? Bueno, ahí está. Esto es cuando el capacitor es más chico. Entonces, yo lo que voy a tener es lo que se llama, no voy a tener una continua perfecta, ¿ven? Acá lo tienen esquematizado, la carga y la descarga, carga y descarga. Esto con un capacitor más chico se descarga más rápido y esto con un capacitor más grande se descarga más lento. Esta fuente es mucho mejor que esta. Ahora fíjense que yo no tengo justo una tensión exactamente perfecta continua. Yo tengo una especie de variación entre este valor y este valor. Y este valor. Que acá mejor, acá lo voy a tener entre este valor y este. Bueno, ahí. Esta fuente se ve de la derecha mucho mejor que esta. Muy bien. ¿A qué se le llama esto? A esto se le llama rizado o ripple. Rizado o ripple. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Cuánto puede variar la continua que yo logro por arriba y por debajo? Es decir, yo podría tener acá, por ejemplo, mi verdadero valor de continua, que hay que calcularlo, ahí, ¿sí? Entonces, por arriba va a ir a la línea verde y por abajo la línea verde por debajo. Entonces, supónganse que la continua sea de 5 volts y el pico sea de acá 1 volt para arriba, 1 volt para abajo, quiere decir que yo la fuente esta voy a tener como máximo 6 volts, como mínimo 4. Y va a estar ahí. Esto es un ruido eléctrico. Dependiendo del tipo de aplicación, ese ruido puede ser no bien recibido por la aplicación, caso de amplificadores de audio, porque por ejemplo se escucha mucho zumbido, eso genera el zumbido de la fuente. Ustedes van a querer, por ejemplo, para otra aplicación, una fuente bien estabilizada. Igual después acá se le pone lo que se llama los famosos reguladores, ¿sí? Acá van los reguladores de tensión con el cual el ripple, ¿sí? El ripple se elimina. Estos reguladores son el 7812, 7815, 7809, 7805, que regulan las diferentes tensiones que yo quiero de la fuente y sin ripple. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ustedes van a querer hacer una fuente simple para un cargador o algo. O algo, una empresa se rompe una fuente y ustedes tienen los datos de diseño y cómo lo calculo. Bueno, esa es la idea. Entonces eso se llama ripple o rizado. ¿Ok? Cuanto mejor es la fuente, más chiquito es el rizado, y cuanto más peor es la fuente, más grande es el rizado.
¿Qué beneficio tiene? Bueno, fíjense, un capacitor grande tiene menor rizo, pero esto obliga a tener diodos de conmutación, los que van acá, que manejen picos de corriente más grandes respecto a una de bajo rizo, que tiene que manejar picos más bajos. Porque los diodos conducen, ¿sí? Los diodos solo van a conducir, fíjense que mientras el capacitor se descarga, a ver si yo puedo, acá, vamos a poner estos puntos acá. Acá vamos a poner los máximos y vamos a tomar esta verde, por ejemplo, ¿sí? Esta y esta. Que mientras el capacitor se carga, evidentemente la corriente viene del rectificador, los diodos están conduciendo. Por ejemplo, el diodo 1 y el 3, acá está conduciendo. Vamos a ponerlo así, ahí está conduciendo. ¿Okay? Acá no, porque el diodo se descarga, el diodo se está descargando, ¿ok? Con lo cual no hay corriente en los diodos, en ese diodo. En el otro ciclo, vieron que son 4 diodos, por ejemplo. El otro par de diodos D2, D4 conducirá. Acá vuelve a conducir el diodo D1, D2, D1, D3. Y acá vuelve a conducir el diodo D2, D4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no conducen los diodos exactamente en el mismo ciclo. Conduce nada más que cuando se carga el capacitor. Cuando se descarga, no. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense, si el diodo es muy grande, si el diodo es muy grande, por ejemplo la curva amarilla, vamos a ponerlo acá, el diodo muy grande, fíjense que de acá hasta acá es el pedacito que conduce, entonces el pico de corriente de diodo que tiene que manejar es mayor. Bueno, sin entrar en muchos detalles, eso es lo que más tienen que conocer de los rectificadores. Es decir, bajo ripple, más grande capacitor, más corriente de diodo necesito, más picos. Bajo ripple, más ripple, peor es la fuente, capacitor más chico, una corriente pico de diodo menor. Ahora, bien, vamos a calcular todo. Vamos a hacer todos los cálculos. Esta es la parte, digamos, teórica. ¿Sí? Ven, acá tienen los diseños de la fuente. Este es un rectificador onda completa con punto medio de transformador, donde tienen la salida máxima del secundario, tienen la carga, tienen el capacitor y una resistencia serie que se conecta para limitar la corriente. Y este es el puente de onda completa. ¿Cuántos parámetros intervienen acá? Bueno, la EDC, que es la tensión de la fuente que yo quiero diseñar. ¿Con qué corriente quiero que trabaje esa fuente? La resistencia de carga. La resistencia serie que voy a tener que ponerle acá. El factor de rizo, que se simplifica siempre como un porcentaje de la salida. La ET máxima y ET eficaz, que serían la señal pico y eficaz de la salida del secundario. La corriente media de los diodos. La corriente eficaz de los diodos. ¿Por qué? Porque fíjense que esto va a dar en promedio, acuérdense del concepto de valor eficaz, en una onda de corriente alterna el valor eficaz era el valor pico sobre raíz de 2. Espero se acuerdan de eso. Era el valor pico, o sea, el RMS era el pico sobre 1.4142. Eso es una onda senoidal. Pero esto no es senoidal, porque estos son picos. Entonces, no hay un factor que es raíz de 2. Hay otras cosas a tener en cuenta, que las vamos a ver, pero no es raíz de 2. Entonces, acá va a haber una especie de corriente eficaz promedio y eficaz que manejan los diodos. Y eficaz diodo. ¿Ok? Una corriente promedio
desarrolle la misma potencia que en corriente continua. Ese era el concepto que sabemos, lo analizamos en sexto año en electrotecnia. Y esto, la corriente pico repetitiva es cuánto soporta el diodo estos picos cada un periodo de T, que son 20 milisegundos, por la frecuencia de la red es 50. Entonces, esto es lo que se denomina la corriente pico. A ver si puedo escribir con esto, porque el mouse evidentemente. Y PKD es la corriente pico repetitiva de los diodos, son estos piquitos que están acá, ¿sí? Estos. Y esta sería como una corriente media, que no es media, en realidad se llama eficaz. Y eficaz diodo. Bien. La corriente promedio es otra cosa. Va a venir por acá, pero es otro valor. ¿Sí? Es una corriente promedio, no eficaz. Ustedes tienen valor eficaz, valor promedio y valor pico. Todo lo que manejan acá. Entonces tienen corriente media del diodo, que es la corriente promedio, corriente eficaz del diodo, corriente de pico repetitiva, es lo que les expliqué, la tensión de pico inverso que tiene que soportar, la corriente de encendido al rectificador, o sea, cuando yo lo enchufo por primera vez, el valor del capacitor y un fusible que vamos a conectar en el primario, en serie. ¿Sí? Un fus. Ahí. Tanto acá como acá también. Ese es el fus. De cuánto diseño el fusible. Nuestra tarea es hallar todo esto en otra fuente. Ustedes dirán, qué complicado, Circeli, qué quilombo. No, van a ver que es muy simple. Incluso en la guía que yo les doy del problema, que va a ser uno solo, tienen todo esto explicado. O sea, el video ya está explicado con mis palabras, está en texto, porque el sistema a seguir es bien mecánico para hacerlo. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que nos piden diseñar una fuente de 18 volt, ahí tienen EDC, 2 amperes de corriente y DC, un ripple del 5% de onda completa con transformador completo. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo me voy al final, acá, a mí me piden, acá, esto que sea 18 volt, la corriente que sean 2 amperes. Voy completando todos los datos, fíjense, el rizado ya me lo dan, es 5%. ¿Ok? Eso es lo que sé. Perfecto. Vuelvo al cálculo. A ver dónde está, ese es el tema, encontrarlo ahora. Bueno. ¿Qué voy a hacer? El paso 1 es calcular la resistencia de carga. La resistencia de carga va a ser justamente el valor de continua sobre la corriente. 18 sobre 2, 9 ohms. O sea que ya hallaron lo que representaría la carga. Es como si la fuente ustedes le vayan a conectar una resistencia de 9 ohms. En definitiva, ustedes le ponen conectar cualquier cosa. Sería la resistencia máxima que presentaría la fuente. ¿Sí? Ustedes le pueden conectar algo que consuma menos de 2 amperes, con lo cual esto va a ser más grande. Por ejemplo, 18 volts sobre 1 ohm va a ser 18 ohms. Pero, perdón, la mínima representa una carga de 9 ohms. Y este dato yo lo necesito para las curvas. ¿Okay? Se va a suponer una relación que ustedes la pueden suponer entre 1 y el 10%. Yo siempre la tomo en 10%. La relación entre esa resistencia serie que conectamos y la carga, 10%. De ahí calculan RS. Entonces, ¿qué va a ser? 10 sobre 100 por RC. 10 sobre 100, o sea, 10% es 0,1 por 9 ohm, 0,9 ohm. Ahí ya tienen la resistencia de RS, ¿sí? Que yo voy a tomar un valor comercial de 1 ohm. Listo. ¿Qué quiere decir? Que esto, que está en el puente, ¿dónde está? A ver, esto está lento. Esta resistencia, ¿ven? Es de 1 ohm. Perfecto. Comercial.
tenemos que ver qué potencia, ¿no? Va a disipar esa resistencia. Eso es importante después saberlo. Bien, a ver, che. Bien. Con lo cual ya tengo RC9, tengo RS de 1 ohm, y ya puedo calcular la corriente media del diodo. La corriente media del diodo va a ser la corriente de carga que yo quiero, 2 amperes, sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque cada grupo de diodos, sea de rectificador completo con 4 diodos o 2 diodos, cada diodo va a circular durante la mitad del ciclo. No está permanentemente conduciendo. En un ciclo conducen 2, en el otro los otros 2. Entonces la corriente media es de 1 ampere. Perfecto. Muy bien. Entonces, si nos vamos a nuestro esquema final, fíjense que acá yo ya tengo, entonces. Miren, yo ya tengo que esto vale 9 ohm, ya lo hallé. La resistencia serie vale 1 ohm. La potencia todavía no la sé, esto sí. Y la corriente media, 1 ampere. ¿Por qué? Porque cuando compren los diodos para más rectificador, ustedes van a tener que elegir aquel fabricante que le asegure una corriente media de 1 ampere, una corriente eficaz de tanto, que no lo sabemos, una corriente pico repetitiva de tanto, una tensión inversa de tanto. Y una corriente encendido máximo de tanto. ¿Ok? Con estos datos ustedes compran la fuente. Esa es mi idea. Hacerle que sea un cálculo fácil para que ustedes puedan diseñar la fuente en algún caso que lo necesiten. Bien. Paso 1 es ese. Paso 2. Esto es el uso de curva. Fíjense que no tienen que calcular prácticamente nada. Van a ir a la curva, que yo se las dejo en la actividad. Esta curva me permite ¿qué? Calcular el capacitor. Por un lado, ven que tienen varios juegos de curvas. Y acá tienen una línea, que esto es para referencia, que dice A, que dice A y A, que es la misma referencia que tienen acá, ven, A y A. Entonces, fíjense, estas curvas sirven tanto para rectificador de onda completa, como dobladores de tensión, que esto no lo vamos a usar, ¿sí? Y como media onda. Entonces, fíjense, esta de acá es esta de acá. O sea, esta de acá es esta de acá. A ver si tengo un marcador. Esta de acá es esta de acá y esta de acá es esta de acá. Entonces, como yo voy a usar onda completa, me fijo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la relación era el 10%? Fíjense que estas son las relaciones, ¿ven? Acá están. ¿Ven? Relaciones RS y R de carga. Son todos porcentajes. Onda completa manejo estas 4. Son estas 4. Si este A es este, fíjense que tengo 4 curvas para 30, para 10, para 1 y 0,1%. Acá tienen estas 4 curvas. Como yo voy a usar la del 10%, acá está, la curva que voy a usar es esta, la segunda contada de abajo para arriba. Porque es la segunda. Esta es la primera, esta es la segunda, tercera y cuarta. 10%, o sea, voy a usar esa curva. De este lado tienen el ripple. Como es dato, es 5, fíjese acá tienen porcentaje de ripple. 0,3, 0,5, 0,6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, entro con 5%, donde corto la curva que elegí, bajo y me fijo un valor, que fíjense, esto es 10, 30, esto es 20, es escala logarítmica, o sea que por acá estoy en 12. El dato ese, el número ese que me da 12, el fabricante me dice que es igual a producto de omega por R de carga y por C. Entonces, ¿qué quiere decir? Omega es 2pi por F, F es la frecuencia de red 50. Entonces, ese dato, si me dio 12, de ahí despejo la capacidad, como 12 dividido omega RC. Si hago esto, me da 0,00424 faradios, que pasado siempre a microfaradios, lo tienen que pasar, le da 4244. Hay que recordar, 5 faradios son 1000 microfaradios.
Pero este no existe comercialmente. Entonces ustedes van a tener que elegir un capacitor que exista comercial. Yo lo dejo en la guía, una tablita. Y yo elegí, por ejemplo, siempre tratan de elegir el mayor, el más grande, 4700. Este es comercial. Ahora, todos los capacitores tienen una tolerancia, como las resistencias. O sea, si yo lo compro, puede estar en 4700, sí, pero también puede estar en 4700 por 1,20, o sea, un 20% más de ese 4700 o un 20% menos de ese 4700. Yo voy a tomar en caso de que sea el peor, o sea, que esté 20% por arriba. Entonces, 4700 por 1,2, ¿sí? Que se suma en exceso, me va a dar un capacitor de 6640. Obvio, el que compro es este, está claro, ¿no? Pero yo voy a tomar ahora como que este en realidad lo compro, pero tiene 5640, porque estoy tomando el peor caso, que cuando el capacitor se eleva, que es cuando mayor corriente van a trabajar los diodos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Y vuelvo a calcular esta relación, omega RC, o sea, hago 2 por pi por 50 por este valor, ¿sí? Y me vuelve a dar, en vez de 12, como era antes, ahora me da 16. Y este es el valor que voy a usar en todas las tablas que vienen. Este valor es M16, lo llamé 16, M. ¿Y qué tensión tiene que tener este capacitor de 4700? Y si la fuente va a ser 18, por lo menos tiene que ser mayor que 18. Tomo 25. Entonces, yo acá voy a comprar un capacitor de 4700 microfaradios y voy a tomar 25 volts. Ya está. Ya tengo elegido el capacitor. ¿Está? Bueno. Siempre en la electrónica, chicos, las cosas se diseñan en el peor caso. Entonces, entro con el ripple hasta tocar a la curva al 10%, bajo y tengo un valor 12. Entonces la tabla esta me dice que ese valor es omega RC. Como RC ya lo conozco, que vale 9 ohm, esto es 2pi por F, despejo C. Obtengo valor. Busco valor comercial, 4700. Pero me voy a parar en el caso en que cuando yo lo compre no mida 4700, sino que realmente mida 5640. Me estoy parando en el peor caso, ¿sí? Que tengo un 20% de más. Con eso calculo otra vez el omega RCS, que me da 16, que voy a usar ahora en las tablas. Bueno, muy bien, sigo. Paso 3, vamos a determinar el secundario del transformador. Acá es lo mismo, entro con una relación del 10, fíjense que esto es RS sobre el L, que es 10, acá tienen el 10, o sea que la curva es esta. Entro con el valor de omega RC reformado, que es 16, más o menos si esto es 10, 15, 20, 10, sí, 10, 15, 20 y 30, más o menos por acá, ¿sí? Subo, cuando toco la curva, voy horizontalmente y acá obtengo una relación que me dice el fabricante que es el valor de continua sobre la relación que hay entre el valor de continua y la salida del secundario, ya sea esta o esta. Si uno use un transformador punto medio o uno de completa. Esto, si ustedes van, 70-80 le da unos 74%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto es 74%, o sea, 0,74, hay despejo este máximo. Este máximo que va a ser 18 sobre 0,74 son 24,32 volts. ¿Está? Pero, si yo estoy usando, fíjense, este esquema con 2 diodos, yo voy a tener una caída acá de 0,7 que tengo que considerarlo. Y si estoy usando 2 diodos, como conducen de a 2, yo voy a tener que considerar 2 veces la tensión del diodo que está cayendo acá. Y acá una vez de diodo.
Entonces, depende, si yo estoy usando el puente, a esta tensión le sumo 1,4, porque son 0,7 por 2. Ahora, si estoy usando medio puente, le sumaría nada más que la de un diodo, 0,7. Como estoy usando puente completo de 4 diodos, ¿sí? Le sumo 1,4. Esto me da un secundario máximo de 26 volts. La relación eficaz, el valor eficaz de ese secundario es de 26 sobre raíz de 2, 21, 26 sobre 1,41, 18. Comercialmente existe el de 18. Entonces, ya sé que tengo que comprar ahora un transformador de 220 a 18. Con un valor, el valor pico normalmente no te lo da cuando vas a comprar vos. El tipo te vende con el valor eficaz. Así que vos pedís un trafo de 220 a 18. Entonces, si me voy a... Entonces, el trafo acá, ¿dónde está? Esto era 26 volt y esto eran 18 volt. Máximo y el secundario. Perfecto. Bien. A ver. ¿Dónde está? Acá. 26. Muy bien. Esto ya me da, ¿sí?, que la tensión de pico inverso del diodo tiene que ser mayor que esto. Mayor que el pico este. 26, no 25. 26. ¿Ok? La tensión de pico inverso que tiene que superar el diodo tiene que ser mayor que la ET máxima del secundario, que es 26. Por lo tanto, son 26 volts. O sea que esto, ya lo tengo, esto tiene que ser mayor, el diodo que compre tiene que tener un pico inverso mayor de 26 volts. Perfecto. Sigamos. Vamos al otro paso. El paso 4 es determinar ahora la corriente del secundario del transformador y la corriente eficaz de los diodos. Las tablas, fíjense que tienen, bueno, ahora se los cuento, tienen un valor que se llama N, que dice que si usted va a hacer una onda completa, tiene que usar un N igual a 2. Y si va a usar un medio onda, tiene que usar un N igual a 1. ¿Cómo impacta esto? Bueno, tengo que recalcular la relación RS a RL. Pero ven que está este factor que divide. Por lo tanto, si antes era el 10, y como N igual a 2, es 10 sobre 5, tengo 5%. Porque es onda completa. Si fuera media onda, quedaría en 10, siempre en 10. Y recalculo el ahora, que se multiplica por N. Como N era, ¿se acuerdan que era 32? M era 16, digo. Por 2 ahora queda 32. ¿Ok? Entonces, recalculo este valor. Si era de 10%, divido por 2. Y este valor, si era 16, el omega RC, multiplico por 2, me da 32. Y ahora voy a la tabla. ¿Sí? Entonces, entro por acá, fíjense que acá está ahora, hay un valor chiquitito ahí, chiquitito, que ahí es donde está el N. Y acá fíjense que hay un valor chiquitito, ahí es donde está el N. Entonces, este valor es 32. La curva ahora es del 5, acá está 5%. Entonces esta es la curva del 5. Entro con 32, donde choco la curva del 5, salgo, y salgo con una relación entre la corriente eficaz del diodo y la corriente media del diodo, que esta ya sabemos que es 1 ampere. Ven, si acá estos 2 y 3, más o menos salgo con 2,2. 2,2 de acá despejo la corriente eficaz del diodo, que va a ser 2,2 por I0D, te da 2,1 ampere. Porque esto valía 1 ampere, ya lo habíamos calculado, que era la corriente de carga sobre 2. Y ya tengo la corriente eficaz del diodo. Y esto ya me va a permitir, como la corriente del secundario es la corriente eficaz del diodo, ya me va a permitir establecer que el transformador necesita una de 2,2 amperes. ¿Por qué puse 2,1? 2,2. 2,2 amperes. Por lo tanto, el secundario tiene que tener un valor eficaz de corriente de 2,2. Pico, obviamente, como es
senoidal, la corriente pico, que no la calculamos, del diodo va a ser 2,2 por raíz de 2. ¿Sí? Muy bien. 2,2. Entonces ya tenemos. Entonces, si ya tenemos la corriente secundaria, la potencia que va a disipar RS es esa corriente eficaz al cuadrado por R. O sea, si hacen 2,2 al cuadrado por la resistencia S, que era 1 ohm, te da 4,84, elijo 5 watts. Entonces tenemos 2,2 y 5 watts. Si me voy acá, esto es 2,2 amperes. La potencia de RS, ¿dónde está? Potencia de RS, 5 watts. Y la corriente eficaz del diodo, que era 2,2 amperes. Bueno, lo único que nos resta es calcular la corriente pico repetitiva, la corriente encendida y el fusible. Muy bien, ya estamos. Paso siguiente. Vamos a determinar la corriente pico repetitivo del diodo. ¿Sí? Entonces, sigo con la relación del N, o sea, esto sigue en 100% y el M sigue en 32. Voy a la tabla siguiente. Hasta acá tengo la curva del 5%, entro con 32, la corto y salgo con una relación que es la corriente pico repetitiva del diodo a la corriente media. Más o menos me da 6,7. Por lo tanto, de ahí despejo la corriente pico como 6,7 por la corriente media, que era 1 amper, me da 6,7 amperes. ¿Está? Perfecto. 6,7 amperes. O sea que esto es 6,7 amperes. ¿Sí? La corriente que va a manejar el primario es la secundaria dividido relación de transformación. ¿Cuál es la relación de transformación? Es 220 el primario dividido la tensión eficaz del secundario. 220/18 es 12,2. Entonces la corriente primaria va a ser la de secundario sobre 12,2, o sea 180 mA. Por lo tanto el fusible tengo que elegirlo por lo menos un poquito más grande, 200 mA. Si ya tengo el fus, tengo 200 mA. Y la corriente de encendido, cuando se enciende esto por primera vez, ¿dónde está? Esto está descargado el capacitor, es como si tuviera un cortocircuito. Por lo tanto hay 0 volt. Entonces acá va a haber una corriente muy grande, pero va a ser un instante de tiempo muy rápido. Ni bien fluye esa corriente rápida, el capacitor empieza a tomar carga y ya la corriente disminuye. Entonces, lo único que limita esa corriente de encendido es esto, RS, más la resistencia interna de los diodos. Entonces, que no la sabemos, pero sabemos que es muy baja. Entonces, la corriente de encendido va a ser la corriente secundaria máxima, que eran 26, sobre RS, no, o sea, van a ser 26 amperes. O sea que esto es 26 amperes. Listo. Entonces, para diseñar esa fuente, ustedes necesitan, para diseñar una fuente de 18, 2 amperes, necesitan comprar una resistencia de 1 ohm. Bueno, qué porquería esto. Comprar una resistencia de 1 ohm por 5 watts, la cerámica, que la van a conectar en serie. Esto es dato. Un transformador que va a ir, el trafo lo van a comprar de 220 volts a 18. O si lo usan con punto medio, van a tener que comprar uno de 220 a un 9 más 9, que se llama. ¿Sí? Y con una corriente secundario por lo menos de 2 amperes, mayor de 2,2 amperes. Yo elegiría uno de 3, pero bueno, mayor de 2,2 amperes. Ese transformador que tiene que comprar. Y después van a elegir los diodos según el fabricante le tira la corriente media,
la corriente media, que en los manuales suele llamarse IFAB, ¿sí? También, o I0, ¿sí? O media I, ¿ok? Entonces el diodo que ustedes compren por lo menos tiene que tener una corriente media mayor, o una corriente que se llama en directa, corriente media, o en directa, polarización directa, superior, ¿sí? Superior a 1 ampere. Porque esta corriente fluye todo el tiempo. No es como esta que es a pico. Tiene que tener una corriente eficaz, esto se especifica así, como IRMS, lo traen los manuales, de 2,2, siempre superior, elíjalo, 2,2 amperes, y una corriente pico repetitiva, que esto sí es el mismo símbolo con las letras que se usa, tiene que elegirlo mayor que 6,7. ¿Ok? Y un diodo y esos diodos tienen que tener una tensión de pico inversa mayor a 26 volts. Y resistan una corriente instantánea y on instantánea mayor que 26 amperes, que es la corriente 26 amperes. Sí, está bien, es esto que está acá, 26 amperes. Que es la corriente, espera, me confundí. Esto va a tener un pico inverso mayor a 26 volts, y esta, la corriente de encendido, tiene que tener una corriente on mayor que 26 amperes. ¿Qué, me dio lo mismo? No puedo creer, a ver. Sí, 26 volts, y la corriente de encendido es algo que le haya hecho mal yo. Está bien, lo mismo. Bueno. Y el fusible de 200 mA y el capacitor de 400 microfarados por 25 volts. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Traté de explicarlo lo más rápido y simple posible. Pero ven que el método es sistemático.